Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Espero se encuentren muy bien. Yo soy Mariela, su compañera, y el tema del cual les voy a hablar el día de hoy, más bien son tres temas que abordaremos este día. Es el acúfeno, trauma acústico agudo y trauma acústico crónico, de los cuales desarrollaremos a continuación y cualquier duda que se llegue a presentar, pues con toda confianza me la pueden hacer saber. Vamos a iniciar con el primer tema, que es el acúfeno. Es importante señalarles que el acúfeno también es conocido como tinnitus. Entonces, a lo largo de la exposición, yo me podré estar refiriendo como acúfeno o tinnitus, pero el mayor número será acúfeno. Bueno, el acúfeno, más que nada, dejándolo de ver como una enfermedad, me gustaría que lo viéramos más como una condición, porque es una circunstancia en la que el paciente percibe sonidos sin una fuente externa. Y de hecho, esa es la descripción. El acúfeno o tinnitus es la percepción de un sonido cerca de la cabeza en ausencia de una fuente externa. El paciente lo puede percibir en uno o en ambos oídos y eh, puede referirlo como un zumbido, un pitido, un silbido, aunque también puede sonar como otro tipo de ruidos. El acúfeno, este, creo y estoy segura de que el 95% de nosotros lo hemos presentado en algún momento de nuestra vida. Lo hemos experimentado, pero ese se le conoce como acúfeno espontáneo, porque este tiende a desaparecer después de unos minutos. El problema del acúfeno es cuando este se hace patológico, o sea que se hace persistente y puede comenzar a intervenir más en la vida del paciente y en disminuir su calidad de vida. El acúfeno puede subdividirse de diferentes maneras. La primera es primario o secundario. Esto es muy curioso porque el acúfeno suele aparecer cuando quiere indicar algo, o sea, puede indicar alguna enfermedad, puede indicar algún proceso patológico, pero también este puede aparecer sin ninguna razón y crear un proceso patológico. O sea, eso es lo que me parece muy curioso y por eso se puede subdividir en primario o secundario. Primario es cuando aparece sin ninguna causa, es una causa idiopática, pero este tiende a empezar a ocasionar problemas en la calidad de vida del paciente. Y el tinnitus secundario es cuando este indica algún proceso patológico en nuestro cuerpo y aparecen, entonces ya que lo analizamos, llegamos a la causa, entonces sobre la causa va el tratamiento. También podemos subdividirlo en tinnitus objetivo o subjetivo. Esto lo estuve indagando y muchas fuentes me lo hacían saber, pero estuve indagando con médicos y que nos dijeron bueno, me dijeron que en toda su carrera como otorrinolaringólogos nunca se les había presentado un acúfeno que ellos pudieran percibir. O sea, y ese es el tinnitus objetivo, el que el médico tratante puede percibir a través de un estetoscopio. Este empieza a auscultar el hueso temporal y puede escuchar el acúfeno. Normalmente los acúfenos que se escuchan a través de estetoscopio son los acúfenos pulsátiles, que de esos les voy a hablar ahorita. Y los subjetivos pues son los que refiere el paciente, que nadie puede escuchar, solamente el paciente. El tinnitus pulsátil es el tinnitus sobre el cual tenemos que poner toda nuestra extremada atención, debido a que este siempre está asociado con anomalías cardiovasculares y en su mayoría de veces son, son patologías graves. Entonces, tenemos que empezar a poner nuestra atención y a ser muy minuciosos para encontrar la causa del acúfeno y más cuando el paciente lo refiere como pulsátil. Entonces nosotros buscar la manera de encontrar la causa por la cual
está ocurriendo el acúfeno y sobre esa causa llevar el tratamiento. Para aquellos que no han escuchado alguna vez o no saben cómo se podría escuchar el tinnitus, es de la siguiente manera. 4 formas en las que pueden sonar los acúfenos o el tinnitus. 1, 2, 3, 4. Síguenos para saber más sobre 4 formas como podrían sonar los acúfenos o el tinnitus, parte 2. 1. Dos, 3. Este suele ser más o menos 4. el acúfeno pulsátil. Síguenos para saber más sobre la audición y deja tus dudas en comentarios. Y como les comentaba, yo estoy segura de que más del 95% de los que estamos aquí hemos experimentado el tinnitus. Y espero que después de esta exposición y de haber observado, más bien escuchado los sonidos, cuando estemos en nuestra casa, en un ambiente silencioso, nos acostemos, no lo empecemos a escuchar, porque por experiencia propia creo que sí puede pasar. Entonces, yo les aconsejo que no se concentren en el sonido, porque el concentrarse en el sonido va a hacer que ustedes se pongan ansiosos, y entonces se va a empezar a hacer más y más agudo el sonido, entonces se van a desesperar más, se van a incomodar. Entonces, ustedes quédense tranquilos. Entonces, enfóquense si tienen abanico, si tienen aire, enfóquense en el aire, en el sonido del aire, en el sonido del abanico, para que ustedes puedan descansar tranquilos. Porque si ustedes se ponen incómodos, se ponen ansiosos, el sonido se va a quedar y se va a quedar y no los va a dejar dormir. 4. Bueno, el acúfeno este, afecta alrededor de un 20% de las personas lo llegan a padecer, el tinnitus molesto. Aunque es importante mencionar que solo el 5% de esas personas buscan tratamiento, y de 1 al 3% de personas disminuyen su calidad de vida gracias al acúfeno molesto. Este también suele afectar a los niños, pero solamente en 1 o 3%, y es conocido como tinnitus molesto, pero es más prevalente en adultos mayores de 45 años. Y por supuesto, suele ser más agudo en pacientes fumadores. Cuando, ¿Cuándo podemos considerar que un acúfeno es patológico? Cuando se queda más de 6 meses. Cuando es crónico, perdón. Cuando se queda más de 6 meses, ese acúfeno ya es crónico. Entonces el paciente va a empezar a buscar, algunos solo van a empezar a buscar tratamiento y otros van a disminuir su calidad de vida. Y es importante también señalar que una tasa alta del porcentaje de los pacientes que padecen acúfeno se suicidan. Se suicidan por esta causa, porque van por tratamiento o deciden no ir, y si deciden no ir, pues vivir con un acúfeno, imagínense vivir con esos sonidos toda la vida. Ay, no, o sea, es horrible.
entonces ellos tienden a quitarse la vida y las personas que llegan a recurrir al tratamiento, no a todas les funciona, pero a muchas de ellas sí, y pueden incluso mejorar su calidad de vida. En cuestiones de etiología, bueno, el acúfeno es una condición súper compleja, es muy compleja y una de las razones por las cuales es compleja es que tiene una gran diversidad de causas por las cuales puede haber una aparición de acúfeno. Y entre ellas, pues aquí puse las más frecuentes, que involucran la pérdida neurosensorial de, de la audición, perdón, insuficiencias vasculares, enfermedades en los huesos, anomalías del sistema nervioso central, infecciones, desórdenes metabólicos, enfermedades autoinmunes, lesiones cocleares y las drogas. Es importante señalar que la etiología de un acúfeno puede ir desde un tapón de cerumen hasta una eh, arteriosclerosis o ay, siempre se me va el nombre, aneurisma, hasta una aneurisma. O sea, y eso, como sabemos nosotros, es algo muy grave. Entonces, por eso tenemos que ser muy intuitivos y tener mucho discernimiento para encontrar la agente causal del acúfeno. También hay fármacos que causan y exacerban el acúfeno. Entre ellos, pues son toda la lista de medicamentos ototóxicos, que ya mis compañeras creo que habló sobre cada uno, pero pues es importante siempre tener en cuenta que si nuestro paciente llega al consultorio con acúfeno persistente, muy molesto, y nosotros en su historial médico vemos cómo le prescribieron un medicamento ototóxico, pues nosotros consideremos que si le quitamos el medicamento tóxico puede que el paciente mejore. Entonces aquí tenemos, porque también hay fármacos que son importantes, como los antibióticos, los aminoglucósidos son muy utilizados, las benzodiazepinas, los inhibidores del COX-2, la isotretinoína, que hoy en día es muy utilizada en adolescentes más que nada, y por supuesto los diuréticos de asa, que también son muy utilizados en la medicina actual, y pues hay que valorar siempre el riesgo-beneficio. Si el beneficio es más que el riesgo, pues hay que valorarlo, y pues si el riesgo es más que el beneficio, pues hay que elegir otro fármaco. En cuanto a la fisiopatología, ay, la fisiopatología. Bueno, la fisiopatología. Bueno, la fisiopatología, pues va a depender mucho del sistema neural. Aquí el sistema neural es el cerebro más que nada, es el que va a mandar, es el que presenta ciertas deficiencias y es cuando aparece esta, esta, esta condición. A continuación vamos a abordar teorías. Se describen teorías porque, como les comento, es tan complejo que no se ha podido encontrar una causa para esta condición, pero se han propuesto teorías de las cuales vamos a abordar las 6 más populares más adelante. Pero antes quiero hablarles sobre las inferencias de nuestro cerebro. En nuestro cerebro tenemos inferencia perceptual automática sensorial y la inferencia activa.
Nuestro cerebro funciona a través de ondas. Él se comunica a través de ondas y habla con él solo. Habla con él solo, entonces se comunica solo a través de ondas. En la inferencia perceptual automática sensorial tenemos las ondas beta, las cuales generan predicciones e indican lo que el cerebro espera. Las ondas alfa mantienen la precisión de esas predicciones, o sea, qué tan confiado está el cerebro en que está en lo correcto. Las ondas gamma marcan los errores de la predicción y marca la diferencia entre lo esperado y lo real, y ella es la encargada de decir, estabas en lo correcto, o no, estabas en un error. Como por ejemplo, si una persona que viene atrás de nosotros y dice, ay, mira, me compré esta manzana, y tu cerebro rápido va a decir, es una manzana roja, pero tú al verla era una manzana amarilla, entonces las ondas gamas van a decir, es una amarilla, no estás en lo correcto. Y tenemos la inferencia activa, que está a cargo del hipocampo y de la corteza. Ahí donde tenemos las ondas teta, que se encargan de las predicciones sobre el tiempo y la secuencia de estímulos, y las ondas delta, que mantienen la precisión de esas predicciones en tiempo. Y las gamas pues señalan los errores de... Ay, perdón, vivo en un país tercermundista. Bueno, el caso aquí es que las ondas gamma generan errores de predicción, y esto es igual que en las inferencias perceptual automática sensorial, pero se encarga más del tiempo y de la secuencia. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a las teorías. La primera teoría es la Bayesian Brain Model, la cual propone dos mecanismos, que es el relleno predictivo y la precisión excesiva. Vamos a decirlo en español, el modelo bayesiano cerebral parte de la idea de que el cerebro es un sistema es un órgano de predicción. Él siempre trata de predecir el entorno. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, hoy en día es muy frecuente que nosotros mismos generemos una respuesta. Por ejemplo, si salimos y estamos en la escuela y de una desconecté la plancha, no la desconecté. O sea, tú no te sabes la respuesta, pero tu cerebro comienza a generar una respuesta. Y llega hasta la conclusión de que tú vas a llegar y van a estar los bomberos afuera y tu casa va a estar toda quemada. Y eso es porque el cerebro está diseñado para predecir el entorno. Por eso cuando te dicen, ay amiga, ya no sobrepienses, ay, ya no pienses en eso, ay, ya no sigas dándole vueltas a eso. Es imposible, porque el cerebro tiene muchas funciones y una de las más desarrolladas es predecir el entorno y predecir lo que él cree que va a pasar. Y en el caso del acúfeno, existen pues los dos mecanismos, que es el relleno predictivo. Cuando el cerebro ya no percibe sonidos, o sea, percibe sonidos ausentes, este empieza a querer completarlos con sonidos que él ya escuchó en algún momento, que guarda en la memoria auditiva. Entonces, él empieza a generar esos sonidos, que son los que rellenan y generan el acúfeno, que es el acúfeno, se presenta como acúfeno. Y la precisión excesiva, que es normalmente nosotros tenemos también actividad neural espontánea, la cual el cerebro, la parte límbica se encarga de filtrarla. ¿Qué quiere decir eso? Que la ignora, o sea, la ignora y no le da suficiente importancia, entonces esta no va a conciencia, lo cual en el caso patológico de aquí de la precisión excesiva, esa actividad neural espontánea adquiere demasiada importancia, que se percibe como un sonido real, y así es como se percibe en acúfeno. El siguiente modelo es el modelo de ganancia central. Este es cuando el oído interno deja de enviar señales normales y el cerebro aumenta su ganancia, o sea que modula su sensibilidad para intentar recuperar la información que le está faltando. Y esto ocurre a nivel
de las células de la cóclea. Como podemos observar aquí, tenemos las células de la cóclea, las cuales envían una señal disminuida al núcleo coclear dorsal, el cual pues detecta que la señal está disminuida y empieza a aumentar su ganancia. Al aumentar la ganancia va a amplificar la señal aferente y al amplificarla, este va a generar una predicción del silencio y esa predicción eh, va a va a ocasionar que la señal aferente, que está muy sensible, empiece a generar esa señal de predicción, que en este caso sería el acúfeno. El modelo frontoestriatal o de la compuerta límbica tiene que ver con lo que les expliqué anteriormente, porque habla acerca de las señales auditivas internas que todos generamos, que el cerebro límbico las filtra y evita que lleguen a la conciencia. Pero cuando el filtro falla o se daña, las señales van a seguir pasando y se van a volver conscientes, lo cual van a originar el tinnitus. Estos dos modelos, el modelo neurofisiológico del tinnitus y el modelo psicológico de tinnitus, yo lo puse junto porque me parece. Bueno, como les comentaba, estos dos modelos yo los puse juntos porque me parece que están muy asociados, debido a que estos dependen del área en el cerebro que se encarga de las emociones, que son la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y el sistema límbico, el cual se encargan de las emociones y de la atención. Bueno, el modelo neurofisiológico del tinnitus, es uno de los más clásicos y de los ampliamente utilizados, en el cual se menciona que existe un generador auditivo que produce una señal neuronal del acúfeno, pero también están pues los mecanismos de atención y emoción, los cuales van a determinar su importancia subjetiva. En este modelo, el acúfeno se vuelve problemático no por la señal en sí, sino porque adquiere un significado negativo, lo cual genera ansiedad y depresión, activando lo que va a ocasionar que se active el sistema nervioso autónomo y con él el sistema simpático, el nervioso simpático, el cual es reconocido como el de lucha y huida. Es decir, que el problema no está solo en oír el sonido, sino en reaccionar emocionalmente a él. Los modelos psicológicos del tinnitus nos señalan el primero, que es el modelo cognitivo-conductual. Este explica cómo los pensamientos negativos y la atención selectiva mantienen la percepción del acúfeno. O sea que si nosotros le damos más importancia y es una importancia negativa, estos van a estar generando una reacción negativa en nuestro cerebro, lo cual nos va a estar ocasionando ansiedad, depresión, y eso lo va a agudizar. Es como un sistema de retroalimentación positivo. Entre más más agudo se va a hacer el acúfeno, más persistente, perdón. Y entre más persistente se haga, más ansiedad y más molesto y más negatividad lo vas a sentir, o sea, lo vas a sentir como más pesado en tu organismo. El segundo modelo es el modelo del estrés y la vulnerabilidad. Este considera que el acúfeno es una señal de alarma del sistema nervioso ante desequilibrios emocionales. O sea que si él está bien, pero pasa algo en su vida, muere algún familiar, tiene estrés laboral o estrés académico, entonces va a empezar otra vez el sonidito, a hacerse más fuerte, a hacerse más persistente, y le va a empezar a generar otra vez ansiedad, otra vez depresión, y otra vez va a estar el sonidito ahí. El modelo de aceptación y compromiso, este propone que se cambie la relación con el sonido en lugar de que se intente eliminarlo. Esto favorece la adaptación y la paz mental. Entonces, este, este enfoque propone que más que eliminar el sonido, que es algo pues imposible, se podría decir,
Hay que adaptar al paciente, hay que buscar la manera de que el paciente se adapte a ese sonido y lo deje de ver como algo negativo. Y así poderle dar mejor calidad de vida. Y es un claro ejemplo en dos pacientes que presenten acúfeno. Pueden tener el mismo acúfeno, pero si uno tiene menos estabilidad emocional que el otro, él lo va a presentar va a presentar un cuadro más agudo que el paciente que no, que el paciente que sí tiene buena salud mental, va a sus terapias y se trata esa área de su vida. El siguiente es el modelo de neuroinflamación. Este modelo eh, señala que tras una exposición al ruido, a un ruido fuerte o a un daño auditivo, se empiezan a activar procesos inflamatorios en las vías auditivas centrales. Esto va a alterar el equilibrio entre las neuronas excitatorias y las neuronas inhibitorias, especialmente en las interneuronas. Y como resultado, se va a producir una y se me va esa palabra también, hiperexcitabilidad en la corteza auditiva y otras regiones del sistema auditivo, lo que va a generar la percepción de sonido constante. Hay experimentos en animales que demuestran que bloquear las citocinas con factor de necrosis tumoral alfa puede prevenir el tinnitus inducido por ruido, lo que abre una puerta a futuras terapias antiinflamatorias, pero eso aún no es concreto y solo no ha pasado de experimento. No hay nada concreto aún. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre la histopatología. Como ya vimos, puede haber muchas causas, lo voy a seguir repitiendo durante toda la exposición. Hay muchas causas por las cuales puede aparecer el acúfeno, pero para poder observar histopatología hay ciertas circunstancias en las cuales no vamos a encontrar nada en el historial histopatológico, pero hay circunstancias en las que sí. Entonces ahorita nos vamos a concentrar en las circunstancias en las que sí podemos encontrar alguna anomalía histopatológica. En el caso de que haya degeneración de células ciliadas internas y externas, podemos observar al microscopio. Y en el caso de que haya una degeneración sináptica o desmielinización y degeneración del nervio auditivo, como sabemos, la mielina es muy importante para que el nervio envíe su potencial de manera rápida, porque del no tenerla, el nervio hiciera su función, pero en cuestiones más retardadas. Y pues la mielina ayuda para que el potencial se haga más rápido. Aquí podemos observar en esta imagen cómo el nervio está más delgado porque está degenerado. Entonces se está degenerando, entonces este es más delgado. También cuando hay una degeneración en la sinapsis, también eso puede involucrar una disminución del potencial, debido a que pues si no hay sinapsis, un nervio no le puede pasar el potencial al otro, porque necesitan esa sinapsis. Y pues aquí podemos observar estas células ciliadas. Como podemos ver, las células ciliadas no tienen los mismos, de esta imagen a esta imagen, no tienen los cilios saludables. En este caso los tienen degenerados y aquí pues están saludables. Bueno, pues ahora hablaremos sobre el cuadro clínico. El cuadro clínico puede variar en todos los pacientes, debido a que pues va a depender mucho de la causalidad, pero la mayoría de los pacientes hay ciertos síntomas que pueden presentarse en los pacientes, que son los mismos síntomas, como lo son el insomnio, los síntomas ansiosos, síntomas depresivos, el dolor de cabeza, los problemas de la memoria, el aislamiento social. Eso está algo curioso, porque estos pacientes tienden a aislarse de lugares o ambientes muy ruidosos, pero también
se aíslan de ambientes que son muy silenciosos. Entonces, pues es es una verdadera, ¿cómo se podría decir? Es un verdadero infierno padecer el acúfeno porque, o sea, no puedes estar ni en lugares con mucho ruido ni en lugares con poco ruido porque, o sea, o imagínate, estás escuchándolo y se hace más persistente y se hace más agudo. La irritabilidad también, em, la confusión y pues creo que son todos. Y como les señalaba hace unas diapositivas, tienen una tasa muy alta de suicidio. Aquí pues este cuadro pues nos puede dar cierta orientación para saber a qué le tiramos, como luego dicen. Pues si se presenta el acúfeno, podemos nosotros observar, eh, ¿cómo se dice? Diferenciar si es subjetivo o objetivo. Aquí sí podemos observar. En la parte de objetivo está el acúfeno pulsátil unilateral y es constante. Es asociado con soplo, pero el subjetivo puede ser unilateral o bilateral. Pues si llega a presentar el paciente hipoacusia sensorio-neural en tonos graves, si hay vértigo intenso, si no hay focalidad neurológica y los cursos son episódicos de inicio agudo, podemos como que darnos una idea de que puede tratarse de síndrome de Meniere y podemos solicitar los estudios que, que están aquí, audiometría y resonancia magnética. Si el acúfeno es bilateral, puede estar asociado a fiebre y es un dato muy importante. El acúfeno bilateral muy probablemente esté asociado con algún medicamento que esté causando, con algún medicamento que sea tóxico, ya sea con o sin vértigo e hipoacusia. Estos son los fármacos que pueden ocasionar ese acúfeno y pues el estudio que se les hace es la valoración clínica. El acúfeno objetivo es el pulsátil unilateral constante que está asociado con un soplo. Va a presentar soplo sobre el oído y la etiología probable puede ser algún tumor vascular en el oído medio. Y los estudios que va a necesitar es auscultación, estudio vascular, angiotac, angioresonancia magnética o angiografía. Y pues ahora el diagnóstico. El diagnóstico va sobre la causa, pero para no perder tiempo, es muy importante siempre nosotros ahorrarnos tiempo por el bienestar del paciente y por nuestro bienestar, evitando demandas. Hay que primero empezar a descartar lo más grave, a los pacientes graves. Y para eso vamos a hacer algunas de las siguientes preguntas. Estos son síntomas o manifestaciones clínicas que los pacientes con acúfeno que puede ser relacionado con algo grave pueden llegar a presentar. Y si lo presentan, va a necesitar una referencia urgente, ya sea al neurólogo o al otoneurólogo. Pero aquí como somos de tercer mundo, en un primer mundo sería un otoneurólogo y en el tercer mundo, que es aquí, neurólogo. Bueno, como les decía, pues es importante sacar las manifestaciones que pueden indicarnos algo más grave, porque porque el diagnóstico, pues la causa puede ir desde un tapón de cerumen o un objeto extraño, entonces nosotros al observar con otoscopía y vemos que algo está obstruido, puede que se esté generando el acúfeno por eso, entonces lo necesitamos retirar. Em, Vamos aquí, por ejemplo, a preguntarle al paciente, a observar si el paciente está presentando tinnitus pulsátil, si el tinnitus es unilateral, si la
Si la pérdida auditiva fue repentina, si hay dolor facial o de oído y si el paciente presenta alguna anormalidad focal neural, como por ejemplo parálisis facial, o si el paciente presenta mareos. Si presenta alguno de esos síntomas o más de dos, es importante que lo refiramos con el neurólogo o el otoneurólogo. Si no presenta esos, ninguno de esos de estas manifestaciones, o presenta, no sé, pues, mm, tinnitus unilateral, pero solo es ese, pues vamos a empezar nosotros a explorar en la historia clínica y vamos a empezar con la exploración física, las cuales van a estar enfocadas para identificar causas secundarias tratables, incluyendo la autotoxicidad por medicamento anteriores y actuales, o infecciones que, que pueden ser a través de la otoscopía para evaluar la otitis media, disfunciones en la trompa de Eustaquio y enfermedades del oído medio o obstrucción por cerumen. Si después de la historia clínica y de la exploración física nosotros encontramos la causa potencial, o sea, ya la tenemos identificada, vamos a abordar la causa identificada. Pero si no se identificó la causa, de todas formas eh, tenemos que preguntarnos. El siguiente paso sería preguntarnos sobre la persistencia del acúfeno. Entonces, si ya sea que hayamos identificado la causa o no la hayamos identificado, vamos nosotros ahora, el siguiente paso es evaluar si el tinnitus es persistente. Si el tinnitus es de corta duración, se va a presentar. Es de corta duración, o sea, menor a 6 meses. Si es infrecuente o episódico, si la respuesta es sí, se va a dejar en observación con una reevaluación de... Si la respuesta es no a esas preguntas, entonces vamos a preguntarnos si, si hay pérdida de audición en la historia o en la exploración. Si la respuesta es sí, vamos a preguntarnos si el paciente tiene menos de 45 años y si la pérdida auditiva ha sido previa. Si la respuesta es sí, se deriva con el otorrinolaringólogo. Y si la respuesta es no, vamos a preguntarnos si la pérdida auditiva es simétrica. Si la respuesta es no, se va a referir con el otorrinolaringólogo. Y si la respuesta es sí, se va a enviar a hacer exámenes de auditivos. Bueno, pues con este esquema nosotros podemos abordar al paciente y, como les digo, primero descartar lo que puede ser más grave, y ya lo que no tiene indicios graves, pues empezar a desglosarlo poco a poco. Es muy importante que lo desglosemos porque como hay muchas causas que pueden estar detonando esta condición, pues es importante que no se nos vaya absolutamente nada, porque muchas veces nosotros podemos hacer todas las preguntas, podemos hacer la historia clínica y sacar mil y un conclusiones, pero imagínate que se te olvida hacer una otoscopía o una exploración física, y a la exploración física encuentras algo como esto, ya sea un objeto extraño o ya sea un tapón de cerumen que esté obstruyendo todo el canal. Entonces, es muy importante que seamos muy minuciosos para poder encontrar el diagnóstico
correcto y poder, por lo tanto, encontrar un tratamiento. Los diagnósticos diferenciales incluyen situaciones otológicas como la hipoacusia neurosensorial, la otitis media crónica o con efusión, otoesclerosis, un tapón de cerumen o de cuerpos extraños. En cuanto a neurológicas, podría ser un neurinoma del acústico, esclerosis múltiple, traumatismo cráneoencefálico, neuralgia del glosofaringio o el trigémino. Vasculares, tenemos pues hipertensión arterial o estenosis carotidia, aneurismas intracraneales. Musculares podrían ser espasmos del músculo tensor del tímpano o del estapedio. Farmacológicas, pues ototoxicidad por algunos de los siguientes medicamentos. Y las metabólicas podrían ser diabetes mellitus, dislipidemias, hipotiroidismo o hipertiroidismo. Bueno, a continuación vamos a abordar los auxiliares diagnósticos. Podemos nosotros hacer pruebas audiométricas estándar y podemos mandar a hacer muchos auxiliares diagnósticos, pero hay pacientes en los cuales van a salir muy bien en la audiometría, porque si no presentan hipoacusia, pues van a salir muy bien ahí, porque el acúfeno no sale ni en las audiometrías, ni en las timpanometrías, ni en los reflejos acústicos. Los pacientes que no presentan tinnitus por hipoacusia suelen salir normales en estas pruebas, pero las vamos a realizar precisamente para eso, porque para ver cómo es que el paciente está escuchando y si el acúfeno puede estar asociado a hipoacusia. Pues vamos a enviar al paciente a hacer una acumetría. En este caso solo utilizaremos las pruebas de Rinne y de Weber. Y pues después de eso podemos solicitar una audiometría tonal pura, timpanometría y reflejo acústico y la audiometría verbal. En los estudios de imagen, más que nada son para ver si el paciente tiene algún tumor a nivel de la caja o a nivel de la corteza auditiva o en cualquier parte que pueda estar ocasionando, que pueda estar detonando el acúfeno. Podemos enviar a hacer una resonancia magnética, una tomografía computarizada o una angiografía por resonancia magnética, según sea el caso. Las biometrías hemáticas también pueden mandarse a hacer para considerar si el paciente pues presenta algo como anemia, alguna enfermedad metabólica, por lo cual vamos a necesitar pues pruebas de función tiroidea si hay una sospecha de hipertiroidismo. Y también podemos mandar a hacer serología para sífilis o enfermedad de Lyme. El tratamiento, como lo he estado mencionando durante toda la exposición, va sobre la causa, pero hay causas que son tratables, como lo son las anomalías vasculares, las cuales pueden tener como tratamiento cirugía. La toxicidad, si es por toxicidad farmacológica, pues al suspender el medicamento, el paciente va a notar mejorías. Si es por pérdida auditiva, se recomienda el enmascaramiento y ese ahorita les voy a mostrar cómo es. Si es pérdida auditiva conductiva, pues puede requerirse cirugía en caso de que hay algo que sea quirúrgico, pues. Si es una pérdida auditiva conductiva por un tapón de cerumen o por un objeto extraño, pues no se va a requerir de cirugía, sino de la extracción y la limpieza del conducto auditivo. Pero en caso de que se requiera una cirugía, pues puede considerarse. En cuestiones de si es pérdida auditiva sensorial, pues puede ser un implante coclear em, para, para aumentar la audición en el paciente. También es importante que el paciente tenga el control sobre si padece depresión y por supuesto el control del sueño es súper importante en estos pacientes.
También está el tratamiento de enmascaramiento. Es muy importante que vaya acompañado de terapias conductuales, terapias de reentrenamiento para el acúfeno y la terapia cognitivo-conductual. Es importante que estas terapias sean complementarias y aquí les voy a hablar acerca sobre el enmascaramiento. El reentrenamiento auditivo me sirve para el tinnitus. El reentrenamiento auditivo consiste en la emisión a través de un dispositivo de sonidos muy parecidos a tu zumbido original para que el cerebro entienda que no existe ese reclutamiento y lo bloquee. Visita a nuestros amigos otorrinos o otoneurólogos para que te expliquen. El reentrenamiento auditivo. Bueno, este es el caso de el reentrenamiento auditivo. Pero si tú te estás preguntando qué es si el enmascaramiento y el reentrenamiento auditivo es lo mismo, pues es algo similar, pero el enmascaramiento puedes tú recomendarle al paciente. Recomendarle tú al paciente que si tiene un radio, lo desprograme y escuche la frecuencia de lo esté escuchando para que se enmascare el sonido. O si el paciente se llega a enfocar en el sonido del abanico o en el sonido del aire, el acúfeno se suele enmascarar. Pero hay veces que el acúfeno ya no se puede enmascarar. Entonces ya va a requerir de una terapia de reentrenamiento para el acúfeno. Porque como ya lo veíamos en los modelos, para que uno de los modelos hablaba sobre dejar de ver el acúfeno como algo negativo y reconocerlo, adoptarlo para mejorar la calidad de vida del paciente y que el paciente pueda, pues no curarse, sino sobrellevar la condición que él está viviendo. Y por supuesto, siempre va a ser muy importante que el paciente tenga sus terapias con un psicólogo para que no caiga en depresión o ansiedad, porque es muy importante, de suma importancia, vigilar a estos pacientes. Porque si ya, como ya vimos, estos pacientes tienen una muy alta tasa de suicidios y imagínate tener ese sonido constante molesto y aparte empezar a desarrollar enfermedades como la depresión y la ansiedad y seguir viviendo con ese eh, ruido que tú piensas que nunca lo vas a dejar de escuchar, eh, pues es lo que lo lleva pues a quitarse la vida, ya que se desilusionan, duermen mal y pues generalmente tienen esos problemas. Y la verdad, siguen los siguientes temas, pero ya me acabé toda la hora, como quien dice. Entonces solo les voy a enviar este tema y mañana continúo en clase. Muchas gracias por su atención y cualquier duda, con todo gusto me la hacen llegar. Gracias a todos por ver.